Esa respuesta de lucha o huida activa el estrés, la ansiedad, el miedo. A nivel físico, provoca, o sea, se calcula que unas 1.400 respuestas físicas y químicas que son necesarias para la sobrevivencia. Definitivamente es un estado muy importante para poder sobrevivir, para poder salir adelante y afrontar estos retos. Sin embargo, instalarnos en estos estados de manera crónica, pues puede determinar graves alteraciones en el funcionamiento de nuestro organismo. Estar de una manera constante instalados en este modo de alteración, pues genera condiciones de miedo patológico, que es un territorio así totalmente fértil para multitud de afecciones físicas y mentales. El estado de estrés crónico nos lleva a una inflamación corporal, aumento de la presión arterial, efectos nocivos por exposición prolongada al cortisol, que es una de las sustancias que produce nuestro propio cuerpo y que está orientada a generar esas respuestas, pero que de alguna manera la exposición prolongada a lo que lleva es una degeneración y muerte celular. Hemos perdido, Sergio Mario, la capacidad de generar un balance entre los modos en que opera nuestro sistema nervioso, el llamado modo parasimpático, modo de relajación, y estar generando este equilibrio que desde el punto de vista orgánico llamado homeostasis, que nos permite tener estos espacios en donde se puede lograr una buena regulación de nuestros sistemas biológicos. Hay un modo de crecimiento en donde se activan estados expansivos de seguridad, de confianza, de apertura, claridad mental, presencia, plenitud, curiosidad, una serie de actividades, digamos esto a nivel cerebral, a nivel mental, que nos permiten un sentido de una mejor capacidad de funcionamiento en todos los niveles. Y estos estados en los que no nos damos cuenta que hemos perdido el balance, pues se pueden activar de manera voluntaria a través de poner esa atención a cómo estamos respirando, a generar ciertas actividades como repetirnos ciertas frases, poner atención a nuestra postura. No sé si ustedes se han dado cuenta o pueden observar a personas que siempre caminan como si fueran deprisa, o que se está todo el tiempo sentados en una postura como si estuviéramos listos para luchar. Incluso gente que se duerme en una postura de tensión, de contracción muscular, a veces con los puños cerrados o en posturas que implican una fuerte contracción muscular y que implica estos estados de estrés crónico que se transmiten a todo el funcionamiento corporal. Entonces, estas prácticas que se empezaron a investigar de una manera mucho más profunda a finales de los años 70, 80, pues han venido a implicar una especie de revolución en el mundo de la medicina, de la atención a la salud, porque también están generando una manera de abordaje más integral en donde se considera el impacto de los contenidos mentales, de la actividad emocional, de la forma en que nuestro cerebro está teniendo una muy, muy importante impacto en la actividad orgánica en el día a día, y que mucho de esto no estamos siendo conscientes de ellos. Por eso cuando digo que estamos en un estado de alteración crónica, porque prendemos en la mañana las noticias y nos encontramos con panoramas francamente deplorables, inconscientemente se activan esas áreas de nuestro cuerpo que nos implican una tensión en todos los sentidos y que también a nivel cerebral no nos permite generar un estado de apertura como para ver en dónde estamos parados y de qué manera podemos tomar las mejores opciones. Integrar estas prácticas, Sergio Mario, pues ayuda de alguna manera a generar esos estados de balance. ¿Qué les parece? Sí.
Y es momento de que vayamos con nuestro tema con Alicia Ortiz, que hoy nos viene a platicar de mindfulness, recurso para encontrar la calma en medio de la tormenta. Hoy tuvimos un programa muy agitado, Alicia, así que requerimos estas herramientas para tranquilizarnos. Precisamente por eso se las propuse, Sergio Mario, porque veo que estamos demasiado estresados, demasiado tensos, como que todo este clima de incertidumbre que nos rodea, qué va a pasar con la famosa guerra de los aranceles, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el tema de la inseguridad, de la violencia, qué va a pasar en estas situaciones que se están viendo también tan desbordadas, el tema esta parte de los desaparecidos, los jóvenes que están involucrados en cuestiones de inseguridad, de violencia. Bueno, creo que vivimos en un mundo demasiado agitado y que eso nos puede traer consecuencias muy nefastas si no tomamos en consideración lo que nosotros mismos podemos hacer por mantener un balance en nuestra forma de operar sobre la salud. Y es ahí, Mario, Sergio, donde el tema del mindfulness, que ha sido una disciplina, en realidad se reivindica mucho este concepto de mindfulness, porque son los estudios que se han hecho desde el campo de las neurociencias para determinar qué es lo que sucede en el cerebro y en el sistema nervioso de manera central, aunque ya se han ido ampliando a estudiar mucho más los aspectos del impacto de esta disciplina, qué es de qué manera impacta el funcionamiento de la condición orgánica. Y se ha encontrado verdaderamente cosas muy relevantes, Mario, que creo que vale la pena tenerlas en cuenta. Y muchas veces no las tomamos, no las incorporamos a nuestra vida cotidiana, básicamente por un sentido o desconocimiento, pensar que es algo muy sencillo, ¿no? Pero el solo hecho, Sergio Mario, el solo hecho de poner atención a nuestra respiración implica un cambio metabólico bien importante a nivel de todo el sistema, a nivel de todo nuestro organismo. Cuando nosotros estamos respirando de manera así normal como estamos ahorita, y los reto a que chequemos cuántas veces respiramos en un minuto, pero anda como un promedio de 15 respiraciones por minuto, por alrededor de 15, 18, 16 por ahí. Pero este es un ritmo que implica una alta alcalinidad de la sangre. Hay un nivel de dióxido de carbono que está generando un sentido de alarma a la amígdala, que es una parte del cerebro destinada a determinar esos estados emocionales de alerta, ¿no? Tenemos esta respuesta de huida o lucha, en la que estamos como que instalados de una manera crónica, y muchas veces no nos damos cuenta que esto nos está afectando incluso en nuestro día a día. Esa respuesta de lucha o huida activa el estrés, la ansiedad, el miedo. A nivel físico, provoca, se calcula que unas 1.400 respuestas físicas y químicas que son necesarias para la sobrevivencia. Definitivamente es un estado muy importante para poder sobrevivir, para poder salir adelante y afrontar estos retos. Sin embargo, instalarnos en estos estados de manera crónica, pues puede determinar graves alteraciones en el funcionamiento de nuestro organismo. Estar de una manera constante instalados en este modo de alteración, pues genera condiciones de miedo patológico, que es un territorio así totalmente fértil para multitud de afecciones físicas y mentales. El estado de estrés crónico nos lleva a una inflamación corporal, aumento de la presión arterial, efectos nocivos por exposición prolongada al cortisol, que es una de las sustancias que produce nuestro propio cuerpo y que está orientada a generar esas respuestas, pero que de alguna manera la exposición prolongada a lo que lleva es una degeneración y muerte celular. Hemos perdido, Sergio Mario, la capacidad de generar un balance entre los modos en que opera nuestro sistema nervioso, el llamado modo parasimpático, modo de relajación, y estar generando este equilibrio que desde el punto de vista orgánico llamado homeostasis,
que nos permite tener estos espacios en donde se puede lograr una buena regulación de nuestros sistemas biológicos. Hay un modo de crecimiento en donde se activan estados expansivos de seguridad, de confianza, de apertura, claridad mental, presencia, plenitud, curiosidad, una serie de actividades, digamos esto a nivel cerebral, a nivel mental, que nos permiten un sentido de una mejor capacidad de funcionamiento en todos los niveles. Y estos estados en los que no nos damos cuenta que hemos perdido el balance, pues se pueden activar de manera voluntaria a través de poner esa atención a cómo estamos respirando, a generar ciertas actividades como repetirnos ciertas frases, poner atención a nuestra postura. No sé si ustedes se han dado cuenta o pueden observar a personas que siempre caminan como si fueran deprisa, o que se está todo el tiempo sentados en una postura como si estuviéramos listos para luchar. Incluso gente que se duerme en una postura de tensión, de contracción muscular, a veces con los puños cerrados o en posturas que implican una fuerte contracción muscular y que implica estos estados de estrés crónico que se transmiten a toda el funcionamiento corporal. Entonces, estas prácticas que se empezaron a investigar de una manera mucho más profunda a finales de los años 70, 80, pues han venido a implicar una especie de revolución en el mundo de la medicina, de la atención a la salud, porque también están generando una manera de abordaje más integral en donde se considera el impacto de los contenidos mentales, de la actividad emocional, de la forma en que nuestro cerebro está teniendo una muy, muy importante impacto en la actividad orgánica en el día a día, y que mucho de esto no estamos siendo conscientes de ellos. Por eso cuando digo que estamos en un estado de alteración crónica, porque prendemos en la mañana las noticias y nos encontramos con panoramas francamente deplorables, inconscientemente se activan esas áreas de nuestro cuerpo que nos implican una tensión en todos los sentidos, y que también a nivel cerebral no nos permite generar un estado de apertura como para ver en dónde estamos parados y de qué manera podemos tomar las mejores opciones. Integrar estas prácticas, Sergio, Mario, pues ayuda de alguna manera a generar esos estados de balance. ¿Qué les parece? Sí, yo preguntarte, Alicia, ¿cómo pues trabajar esta parte o cómo iniciar, tomando en cuenta que hoy día estamos en una dinámica muy acelerada y que no necesariamente nosotros pues la provocamos, sino que somos víctimas, ¿no? De cómo es el sistema hoy de comunicación, de estrés, de noticias, un montón de cosas que pues no controlamos y que ni siquiera estamos conscientes que nos están afectando. ¿Cómo bajamos las revoluciones para empezar a entrar a estas prácticas? Porque a una persona, como decía, con lombrices en la colita, como decía mi maestra de primer año, pues es difícil, ¿no? O sea, siéntate y haz esto, o sea, es como totalmente opuesto, ¿no? A lo que uno ya está con tus niveles de estrés y todo, ¿no? Pues ya tan normalizados. ¿Cómo podemos empezar a integrar esta práctica? Primero que nada, no normalizando aspectos que no son sanos, ¿no? O sea, darnos cuenta. El tema del mindfulness, y que como se ha traducido al español, atención plena, es precisamente llevar nuestra atención a esos aspectos de nuestra vida cotidiana que nos pueden estar siendo nocivos para la salud. ¿En qué circunstancias estamos operando en el día a día? Tener una conexión cuerpo-mente que nos permita determinar si realmente estamos teniendo el mejor desempeño, la mejor condición física, la mejor atención. Entonces, un primer punto, como dices, ¿cómo darnos cuenta de esto? Primero, pues, ahora sí que observar si estamos teniendo problemas como enfermedades recurrentes, problemas de dolores articulares, cansancio, agotamiento, un sentido de vacío, tener estos aspectos de ansiedad,
o tendencias depresivas. O sea, todos, en realidad, el tema del estrés crónico se ha asociado a muchos trastornos a nivel físico y a nivel mental y emocional. La no gestión de las emociones, la dificultad para poder orientar nuestras reacciones, nos puede dar esa señal de que algo estamos experimentando de una manera inadecuada. El hecho de no tener una buena digestión, tener problemas digestivos recurrentes, porque una de las cosas que se ha visto es que esta situación de estar haciendo ciertas funciones en modo de estrés es una alteración, es una agresión a nuestro propio organismo. Y cuando comemos, por ejemplo, de una manera totalmente acelerada, sin poner atención, con la atención dividida, y sobre todo, si haces esta mezcla de modos muy alterados y a la vez con contenidos de mala calidad, pues haces ahí todo un tema con las funciones digestivas, que para qué te cuento, ¿no? que fácilmente se vuelve en terreno fácil para el desarrollo de síndromes como el colon irritable o problemas de digestivos que no nos dejan estar bien. Creo que esos son señales. Otro de las áreas que altera mucho estos estados de estrés crónico es el sueño. Muchas veces no le damos al sueño la importancia y la calidad que implican para nuestra buena salud, y dormimos de manera fragmentada, sin tener un sentido de continuidad, o nos vamos a la cama y estamos mucho tiempo con las pantallas, o todavía con una actividad mental muy intensa, pensando qué voy a hacer, qué tengo pendiente, comunicándonos, chateando, haciendo cosas que mantienen y con las luces prendidas, con algún grado de iluminación que impiden que el cerebro descanse. Entonces, y generan alteraciones, ¿no? Entonces, la idea del mindfulness es tomar esa conexión de nuestra mente y nuestro cuerpo para darnos cuenta si estamos generando una buena respuesta. Ya se ha visto que estas actividades, estas prácticas, que tienen mucho que ver, reitero, con esa conexión en cómo me estoy sintiendo, cómo está mi postura, cómo estoy respirando, qué contenidos tiene mi mente, qué está pasando. Recordemos que el cerebro es el único órgano de nuestro cuerpo capaz de observarse a sí mismo y puede estar generando esta actividad introspectiva de qué hay en mi mente, la idea de aprender a manejar los pensamientos como lo que son y no como las realidades a que nos refiere o no lo son en este momento, ayuda mucho a balancear nuestras propias respuestas a la intensidad emocional o a las situaciones estresantes. Entonces, a practicar esto, lo que se ha visto es que la práctica de este tipo de disciplinas, Sergio, Mario, permite entrenar esa atención. Cuando nosotros hablamos de atención plena, se están conectando áreas del cerebro que nos permiten integrar la funcionalidad y nos permiten tomar ese sentido de conciencia del momento presente de lo que estás haciendo y abrir tu foco de atención para poder observar de una manera más precisa aspectos que en los modos de estrés generalmente no se alcanzan a apreciar. Se ha vinculado la práctica del mindfulness se ha documentado que hacer estas prácticas de manera cotidiana, de manera sistemática, permite el aumento de la densidad en las conexiones neurales entre ciertas capas entre ciertas zonas del cerebro, que permiten mejorar la memoria, que permiten una mejor conexión con la corteza prefrontal, que permiten una mejor, precisamente, manejo de las capacidades atencionales. Y en la parte orgánica, permite una mejoría de las funciones metabólicas y otras, y la fisiología en general, un sentido de coherencia, un sentido de coordinación, que se ve reflejado en temas como la presión arterial más adecuada, un mejor niveles de glucosa en sangre, oxigenación, se atenúan los efectos de agentes inflamatorios
Y todos esos son aspectos que de alguna manera nos permiten mejorar la calidad de vida, y reitero, como cuando les digo que vivimos en un mundo demasiado estresante, no nos damos cuenta que muy buena parte de ese estrés se está reflejando en nuestra condición vital, en nuestra propia salud, en que vamos deteriorando ciertos hábitos, que vamos deteriorando ciertas condiciones, a veces hasta los estados de irritabilidad, de cansancio, de que ya no sabemos por dónde encontrar la salida, como que nos pueden estar hablando de esta necesidad de volver a generar esta conexión, y que es como una especie, le llaman como una especie de control del volumen del cerebro, porque permite un mejor control de los procesamientos de aspectos como el dolor, las emociones, porque esto tiene un correlato cerebral. Cuando tú estás haciendo estas prácticas, las frecuencias con que opera el cerebro se van generando a un nivel de tal manera que podemos tener un mejor procesamiento de estos estímulos que estamos recibiendo, Sergio, Mario. Entonces, la forma en que se ha documentado el impacto que a nivel cerebral permiten las prácticas de mindfulness, es por lo cual, bueno, me he vuelto una muy convencida promotora de esta disciplina, que creo que aporta muy valiosas herramientas para los momentos como los que actualmente estamos afrontando, y esto es algo que se ha vuelto como una especie de movimiento mundial que se da a muchos niveles, Sergio, Mario. ¿Mario? Oye, Alicia, yo tengo la duda porque justamente, pues a final de cuentas creo que la meditación y el mindfulness, hay suficientes estudios que avalan pues esta disciplina, ¿no? Justamente para poder controlar estas pues situaciones tensas que pasamos a veces en la vida. Pero yo preguntarte, número uno, ese tema de la industria, ¿no? Del mindfulness, que pues justamente qué diferencia hay entre el mindfulness como una práctica pues espiritual, tradicional, etcétera, y por ejemplo el mindfulness que le entran a las empresas, ¿no? Y que luego lo llevan a las empresas y todo esto, y bueno, y cómo a lo mejor se justifica con eso que existan ciertos entornos, pues a lo mejor tóxicos laborales, ¿no? Y que con eso sea como una limpieza, ¿no? Como le llaman a veces el greenwashing o el whitewashing o lo que sea, como que a lo mejor con esto limpien, que pues a lo mejor son empresas donde el ambiente laboral no es lo mejor, ¿no? ¿Tú qué opinas respecto a esto, Alicia? Pues mira, yo creo que más que justificar que haya aspectos tóxicos, se trata de visibilizarlos, ¿no? Que no es lo mejor, y que se den alternativas a los empleados. Digamos que operando en un sentido de empresa socialmente responsable, pues la idea no sería justificar, y lo creo, aunque por supuesto que no dudo que también se hagan de una forma un tanto propagandística, ¿no? Porque realmente lograrlos la incorporación en el ámbito laboral no es una tarea fácil, pero creo que sí es notable que importantes empresas han estado teniendo esa atención, esa preocupación, y es por eso que también el mindfulness ha entrado de manera ya bastante consolidada, además bastante sólida en las empresas, precisamente buscando generar hábitos de control del estrés laboral, porque precisamente en las empresas es donde se puede determinar buena parte del costo que tiene el no tener un buen manejo del estrés. Eso representa literalmente pérdidas para las empresas por ausencias, por diversas justificaciones médicas, por accidentes, por cuestiones que se pueden manejar mejor o evitar, perdón, si se tiene una mejor condición mental y física. Muchas cosas, muchos problemas que se viven en el día a día en el mundo empresarial tienen que ver con temas de falta de atención, de falta de concentración, de falta de orientación, de una dificultad para integrar la información, de no saber manejar estas
estos requerimientos en donde te están pidiendo que estés trabajando en modo multitask. Ya se ha documentado que eso no es nada sano y sin embargo es una necesidad. Por eso también el mindfulness es el sentido de que pongas atención, seas consciente de lo que te está realmente reclamando tu propio trabajo, cuáles son las necesidades, pero sepas balancear eso y tenerlo en el momento adecuado y saber hacer esas transiciones, esos cambios a otros espacios en donde puedas tener un sentido de relajación, de apertura, de tener una distensión y tener reitero esta palabra, este balance, ¿no? Esta homeostasis que genere, o sea, no se trata de poner a toda la gente ahí a meditar, porque eso no es posible, pero sí es generar ese sentido de conciencia de cuáles son los requerimientos reales, las exigencias que me está haciendo un trabajo y tener una capacidad física y mental para abordarlo sin que eso ponga en juego mi propia integridad y mi propia salud. El tema del estrés crónico y las enfermedades derivadas, el burnout famoso, están siendo una verdadera problema. Por eso salió la norma 035 que está orientada a buscar la detección de riesgos psicosociales y en buena medida se ha visto que estas prácticas ayudan a que la gente tenga una mejor conciencia de autocuidado, autoprotección y yo celebro que las empresas busquen hacer este tipo de medidas para su personal. Mario, no sé si contesté tu pregunta. Sí, totalmente. Y yo iba a preguntar, ¿qué diferencia hay o cómo podemos, digamos, tener cerca de, pues ahora sí, de la gente de carne y hueso este tipo de prácticas que no se eleven en cuestiones de costos tan elevados? Porque hay mucha gente, ¿no? Que a lo mejor tiene la intención, pero, ¿no? Quiere hacer la dieta, pero sale más caro hacer la dieta que comer gorditas en la esquina, ¿no? O sea, no, obviamente las consecuencias y lo que ustedes me digan, pero es real, ¿no? O sea, si tú quieres comer comida saludable, es más cara que comprarte un tlacoyo en la esquina, Mario, están a 11 pesos los tlacoyos. Entonces, creo que también en el tema de salud mental hay muchos paradigmas en esto y a veces pensamos que tienes que invertirle demasiado, Alicia, y creo que podría ser una idea equivocada hablando del mindfulness, ¿no? Creo que es más accesible que otras prácticas. Sí, fíjate que yo creo que ese es un gran mito y creo que hay cierto tipo de publicidad en torno a estas prácticas que no ayudan mucho, porque te presentan a personas así en estado de meditación en la playa o en el campo o cuestiones por el estilo. Y la verdad eso no encaja con lo que vivimos en el día a día. Pero eso ha dado lugar, reitero, a una mala apreciación y a una distorsión de lo que realmente representa. Y el gran reto precisamente, y qué bueno que lo menciona Sergio, es precisamente darnos cuenta que poner atención a cómo nos estamos sintiendo no te cuesta un centavo, Sergio, no te cuesta un centavo. No te cuesta un centavo, es más, sabes, te voy a decir una cosa, vas a disfrutar más tu gordita y tu tlacoyo porque estás comiéndotelo con atención, con gusto, estás incorporando un alimento en donde estás degustando los sabores, las texturas de la tortilla, de la salsita, de los frijolitos, y es una conexión con lo que realmente le estás aportando a tu cuerpo. Yo no digo que esté mal, muchas de estos negocios, hablando de esa comida en las calles, y creo que somos muy reconocidos a nivel mundial por la comida en la calle, por la comida de barrio, comida como... Pero, y no es que esté mal, el tema es que lo hacemos de una manera acelerada sin tomar en cuenta, y cuando no tomas en cuenta las condiciones en que lo estás haciendo, ahí es donde estás vulnerabilizando, primero que nada, tu propia capacidad digestiva, la propia nutrición que estás obteniendo, y estás teniendo un riesgo de infecciones o cuestiones así que alteran y que afectan tu sistema inmunológico si no te fijas la calidad de los alimentos, y eso en el mejor de los restaurantes y en el puesto de la esquina, es poner esa atención.
cuando se piensa en esa idea del mindfulness como algo en donde te tienes que rapar y ir a las montañas del Tíbet o algo por el estilo, en verdad eso no ayuda a nada. Mindfulness es tener atención a lo que estás haciendo en este momento. Es darte cuenta si estás realmente escuchando a la persona con la que estás hablando. Es darte cuenta si al estar hablando con esa persona se te vienen, ya estás anticipando las respuestas, estás en un estado de defensa donde no estás dando pie al diálogo, por ejemplo, sino que ya estás pensando cómo voy a reaccionar de una manera un tanto defensiva, ¿no? Está muy vinculado con procesos de promover comunicación no violenta, porque también reconoce mucho, por ejemplo, el impacto de la manera en que nos comunicamos, de las palabras que utilizamos, de la forma en que escuchamos, de la forma en que nos expresamos. Y poner atención a esas cosas, en realidad no cuesta nada, Sergio, de eso se trata, es tener esa capacidad de conciencia de qué estoy haciendo en mi día a día, en el momento presente. Tampoco se trata de decir, no tengo que pensar en el futuro, sino no, es imposible. Nuestro cerebro es una máquina que está diseñada para estar creando escenarios futuros, y sin esa gran y valiosísima capacidad, no habríamos hecho lo que hemos hecho como condición humana. Pero resulta ser que muchas veces se presenta una actividad mental totalmente descontrolada, totalmente rumiante, de estarle dando vueltas y vueltas a los mismos asuntos. Y se ha comprobado a partir de estos estudios que más del 60% de nuestra actividad mental no tiene que ver con lo que realmente estás experimentando, pero que sí te distrae la atención y sí te mina tus capacidades de respuesta a lo que estás haciendo. Entonces, el hecho de poner atención a lo que haces no solamente no cuesta nada, sino que potencia tus capacidades de desarrollo, porque mejora tu atención, porque mejora tu capacidad de respuesta orgánica, porque mejora tu conciencia de lo que estás experimentando, de lo que tienes que hacer, te ayuda a enfocar las cosas de una manera mucho más precisa y en ese sentido poder orientar tus actividades, tus decisiones a lo que tú quieres y realmente necesitas. Por eso decía que en el mundo de la empresa, en la educación, no se diga, con los chavos, con los chicos que están también tan hiperexcitados, enseñarles desde chiquitos a manejar sus emociones a través de estas prácticas ha demostrado tener una gran capacidad para generar mejores desempeños escolares y mejores ambientes de trabajo, porque tiene mucho que ver también con darnos cuenta de qué manera estamos socializando, cómo estamos nosotros relacionándonos e interactuando. En el sentido, como decía el caso de los niños, que están actualmente muy sujetos a estímulos que los están llevando a tener reacciones hostiles. Antes que patologizar esas conductas, habría que ver qué es lo que están viendo en su contexto, en su medio ambiente, y enseñarles a controlar esa intensidad emocional que es propia de niños y adolescentes. Y las prácticas de mindfulness, donde se enseñan qué son las emociones, cuáles son su función, de qué manera nos impactan, por qué se sienten en el cuerpo, cómo se sienten y cómo las manejamos. Eso es mucho mejor que reprimir, que decir a un niño, no llores, cállate, no grites, no digas nada. O sea, no, es darle la vuelta a formas de crianza y educación que han sido tradicionalmente pues más proclives a generar un sentido de represión, digamos, emocional, ¿no? Entonces, creo que sí, la idea de que el mindfulness es algo nada más para ciertos estratos o en ciertos ambientes es verdaderamente errónea, y qué bueno que lo hayas planteado en este sentido, porque te digo, el entender que está en nuestra capacidad darnos cuenta de cómo estamos funcionando física y orgánicamente y cómo esto nos está impactando en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, es algo que literalmente no cuesta nada, sino dedicarle
un poco de tiempo para conocer, digamos, estos fundamentos y posteriormente integrarlos de manera cotidiana. Se habla aquí en esta disciplina, aprender a pasar del modo hacer, que tengo que hacer cosas, estoy todo el tiempo así como maquinita planteando en piloto automático todas las actividades que tengo, al modo ser, al modo en donde tú realmente estás siendo sujeto de tus acciones, de tus decisiones, de tus comunicaciones, de tus interacciones. Y ese es un sentido de al activar las áreas de la conciencia que nos permiten tomar mejores evaluaciones y decisiones en nuestro día a día, Sergio, Mario. Claro, y creo que con esto podemos irle dando cierre al programa de hoy, tomando en cuenta que pues opciones hay, ¿no? Más bien aquí la situación pasa más por pues la responsabilidad que uno tiene y cómo vas a hacer estos cambios o iniciar una disciplina de este tipo en beneficio personal, ¿no? No por influencia o por moda, sino por un beneficio Ajá. personal. Mi querido Mario, Alicia, ¿algo más que agregar al programa de hoy? No, de mi parte que les voy a invitar a que la siguiente edición tengamos un poco más de imágenes también para ilustrar el impacto de esta práctica ya a nivel, digamos, en las estructuras cerebrales, porque ese es el núcleo de esto que ya se considera realmente una ciencia, o sea, ya no es una cuestión de actividades, o sea, sí conecta, digamos, nuestra dimensión espiritual, pero inicialmente se origina en esas prácticas meditativas de Oriente en varias culturas. Pero el campo de las neurociencias le ha dado un sustento científico que vale la pena conocer, Mario, Sergio. Me propongo invitarles un poco más de esta información con imágenes que nos puedan dar una dimensión de lo que podemos hacer y que no cuesta nada. Y pues desearles que la pasen muy bien, que tengan una excelente semana. Está apagado. Así ya vi, ya vi. Y bueno, como andamos muy zen el día de hoy, pues ya saben, vivan el momento, observen sin juzgar, acepten lo que es y recuerden lo más importante, nos vemos mañana y no se mueran. Perfecto, pues con eso nos vamos a despedir esta mañana, invitándolos a que permanezcan en la señal de ADR Networks. Tenemos programación en vivo, tenemos todas las noticias, todo lo que ocurrió, el fallecimiento ahorita de Memo del Bosque, ¿no? Que también se acaba de anunciar, ya toda la información disponible ahí en ADR Networks y Multimedios para que ustedes puedan pues disfrutar del entretenimiento, pero también informarse con todas las noticias. Así que nos despedimos. Esto fue una emisión más de El Café de las 10 aquí en ADR Networks y nosotros seguimos activando tus sentidos. Hasta mañana, buenas tardes.